En el módulo anterior planteamos las características básicas del enfoque de los trabajos al momento de entender lo que el consumidor quiere. En este módulo vamos a profundizar el concepto de trabajo a realizar. En particular vamos a ver la relación entre trabajos y productos. También vamos a ver la importancia de las circunstancias en la caracterización de los trabajos, los distintos tipos de trabajos, funcionales y emocionales, y dentro de estos últimos, la diferencia entre los trabajos emocionales sociales y los trabajos emocionales personales. Y por último vamos a ver el tema del análisis de la jerarquía entre los trabajos. El concepto básico sobre el que trabajamos no es nuevo, no se inventó ahora, en realidad ya fue planteado por un economista americano, profesor de Harvard, de la Escuela de Negocios de Harvard, Theodore Levitt, en un artículo que escribió para la Harvard Business Review en el 1960, que se llamaba La miopía del marketing. En ese artículo, Levitt lo que explica es que muchas compañías se enfocaban solamente en su producto y no atendían directamente las necesidades del cliente. Él planteaba que la miopía del marketing estaba relacionada con el hecho de definir el mercado de referencia en términos del producto y no de las necesidades que satisface. En particular, él decía que la industria no estaba prestando atención a otras industrias que pueden llegar a generar productos completamente distintos y que permitan satisfacer mejor las necesidades de nuestros clientes. En ese artículo ejemplificaba el concepto con la situación que estaba viviendo en aquella época la industria ferroviaria. Decía, y voy a ir traduciendo, los ferrocarriles no dejaron de crecer porque la necesidad del transporte de pasajeros y mercancías disminuyera. Eso creció. Los ferrocarriles están en problemas hoy no porque la necesidad haya sido cubierta por otros, automóviles, camiones, aviones, incluso teléfonos, sino porque no fue cubierta por los propios ferrocarriles. Permitieron que otros les quitaran clientes porque asumían que estaban en el negocio ferroviario en lugar del negocio del transporte. La razón por la que definieron mal su industria fue porque estaban orientados al ferrocarril en lugar de orientados al transporte. Estaban orientados al producto en lugar del cliente. En 1969, en otro artículo, Theodore Levitt, llamado The Marketing Mode, Pathways to Corporate Growth, dice esta frase, que sintetiza el concepto cuya autoría atribuyó a Leo Magivina, que dice, la gente no quiere un taladro de 6 milímetros, quiere un agujero de 6 milímetros. En realidad, el propio Levitt se quedó a mitad del camino con sus ideas. Es verdad que la gente no quiere taladros, pero ¿quiere agujeros? El agujero en la mayoría de los casos es un medio para un fin que es colgar, por ejemplo, cuadros. El trabajo no es pues hacer agujeros, sino colgar cuadros. La empresa 3M ha comprendido esto y desarrolló este producto. Esos ganchos se pegan a la pared y soportan un peso de casi 2 kilos. No se necesita ninguna herramienta para aplicarlas. To apply command picture hanging strips, first separate the strips, then press the fasteners together until they snap. Remove one of the red liners and position the set of strips onto the back of the frame and press firmly. Repeat the same steps to place additional strips on the back of the frame. Remove the red liners and position the frame or object onto the wall. Press each set of fasteners firmly against the wall for 30 seconds. Remove the frame or object by lifting from the bottom, easing it away from the wall. Press each strip firmly against the wall for 30 seconds. Mount the frame or object by pressing fasteners firmly together until they snap. If the picture is not level, reposition as necessary. To remove, grab bottom corners and remove the frame from the wall. Lightly press the top of the strip and pull the tab straight down, slowly stretching until the strip releases from the wall. Command picture hanging strips come off cleanly,
leaving no surface damage. A veces es difícil discernir qué es exactamente un trabajo. Una premisa que ayuda a distinguir si estamos ante un trabajo o no es que la realización del trabajo debe implicar una mejora para la persona involucrada en la situación concreta bajo análisis. Vamos a ver algunos ejemplos. Antes de los 60, el maquillaje solo se veía como una herramienta para atraer a un hombre, para que una mujer atrajera a un hombre. Esto era un aviso de Hazel Bishop de aquella época. El mensaje es: se queda en ti, no en él. Este es otro de McFactor. Nada atrae un hombre hacia una mujer como Crushed Rose, que vendría a ser algo así como rosa aplastada. Este último, para tener esa apariencia natural que los hombres buscan. El juego de cosméticos se llamaba 17. Esto cambió irreversiblemente cuando Revlon entró en escena. La campaña publicitaria Fuego y Hielo de Revlon empujó a las mujeres a usar los cosméticos por ellas mismas, por primera vez, sacando a los hombres de la ecuación. La campaña tenía un cuestionario que se debía contestar, donde las preguntas estaban diseñadas de forma tal de hacer que las mujeres, cuando las leyeran, quisieran contestar que sí, porque contestar que sí las hacía sentir sexys, aventureras, un poco peligrosas. Los anuncios fueron aclamados en aquella época como brillantes, y ese color de labios de Revlon se convirtió por lejos en el éxito de ventas. No había ningún hombre a la vista, no se eludía a ningún romance. El cambio consistía en que el anuncio sugería que aplicar el lápiz labial era algo que una mujer hacía para su propio placer y satisfacción. El éxito instantáneo del anuncio creó un cambio radical en la publicidad, que se mantiene hasta el día de hoy, y el maquillaje se convirtió en algo relacionado personalmente con la mujer que lo llevaba, reconociendo que su apariencia podía ser solo para ella. La modelo publicitaria era la famosa actriz Dorian Leigh. ¿Qué es lo que había pasado? Había cambiado el trabajo que la mujer quería que el cosmético hiciera. El fundador de Revlon, Charles Revson, lo expresaba así: en la fábrica hacemos cosméticos, en la tienda vendemos esperanza. En otras palabras, el trabajo que el cosmético hacía había cambiado. Había pasado de ser un medio para la autoexpresión de la mujer, y como consecuencia el trabajo al que Revlon apuntaba era un trabajo esencialmente de tipo emocional. Los productos con los que hacemos los trabajos son circunstanciales, los trabajos no lo son. Podríamos decir que los productos pasan, los trabajos quedan. Cada producto representa una solución específica a un problema que queremos resolver, un trabajo que queremos llevar adelante. Esa tendencia natural que tenemos a asociar productos con trabajos hace más difícil el descubrir cuáles son los trabajos, en buena medida porque los damos como obvios cuando no lo son. Es importante entender que un problema no es un trabajo. Muchas veces las nuevas ideas se basan en la resolución original y creativa de un problema. Se tiende a pensar que lo ingenioso de la solución es lo que garantiza el éxito, lo que es un error. Lo que es importante es determinar si el cliente tiene entre sus prioridades resolver ese problema. Esto es, si lo ve como un trabajo a realizar. Puede suceder que un trabajo que sea un trabajo de baja prioridad para el cliente, o que inclusive no lo tenga ni siquiera en el radar. Esto es, que ni siquiera lo vea como un problema relevante. Veamos un ejemplo donde se ilustra el impacto que el paso del tiempo y el consiguiente cambio en las circunstancias tiene a este respecto de si algo es o no un trabajo. Todos coincidirán que la dificultad para ver de cerca es un problema a resolver, y que parece obvio que poder volver a ver de cerca es un trabajo a realizar, como que no hay duda con respecto a eso. Sin embargo, la solución al problema
que fueron los lentes correctores, teóricamente fue planteada por el monje Roger Bacon en 1266. 20 años después, un monje crea las primeras gafas. $86 después, hay evidencias de que había frailes usando gafas. $183 después de que se descubriera la solución para el problema de la visión, de la falta de visión, se inventa por Gutenberg la impresión de tipos, lo que da origen al libro moderno. ¿Cuándo fue que poder ver de cerca se volvió un trabajo a realizar? Recién fue cuando se dio la difusión masiva del libro. Ahí todo el mundo quiso leer, sobre todo la Biblia, que era el libro por excelencia, y eso hizo que las personas elevaran la prioridad de resolver el asunto de que no podían ver de cerca. En síntesis, pasaron casi 2 siglos hasta que la solución del problema de la dificultad de visión pasara a ser considerado un trabajo por parte de quienes lo padecían. Vamos a ver ahora otro ejemplo en donde lo que tenemos es un producto y lo que queremos saber es cuál es el tipo de problema que puede resolver. Vamos a ver que responder esa pregunta exige considerar el tipo de cliente y la ocasión, es decir, las circunstancias específicas donde el consumidor se encuentra. Supongamos que ustedes son contratados para hacer una consultoría similar a la que vimos al comienzo en el primer módulo vinculado a los batidos. En este caso, la empresa lo que fabrica son helados y lo que nos pide son recomendaciones para vender más helados. Si siguiéramos el enfoque de los atributos, bueno, una de las primeras cosas que exploraríamos, como son el caso de los batidos, serían más sabores. También, siguiendo el enfoque de los batidos, otra opción que exploraríamos sería mejores precios, es otra opción. Podríamos evaluar el atractivo de una línea de helados dietéticos. O también podríamos pensar que el atributo disponibilidad inmediata es el relevante y entonces nos concentraríamos en los puntos de venta. Como es el caso, por ejemplo, de las bebidas refrescantes tipo Coca-Cola o Pepsi, en cual la disponibilidad es un atributo fundamental. Ahora, si vamos a seguir el enfoque de los trabajos, lo que tenemos que hacer es algo distinto. Se comienza procurando recopilar información, entre otras cosas, del contexto en que se ha realizado el trabajo en el pasado. En este caso tenemos un producto, el helado, por lo que deberíamos comenzar analizando es el contexto en que se ha realizado el trabajo empleando nuestro producto, es decir, comiendo un helado. Es así que comenzamos preguntando cuándo fue la última vez que se comió un helado, así como el lugar que el consumidor en que estaba, el lugar en que el consumidor se encontraba en ese momento. Una vez que hemos precisado el contexto, preguntamos cuál es el trabajo que se trataba de hacer en esas circunstancias. Por supuesto que no con estos términos, ¿no? Le preguntamos al entrevistado si recuerda qué lo motivó a comer helado en esa ocasión. Como ya hemos expuesto, todo producto, y nuestro helado no es una excepción, es una forma de muchas en que puede realizarse el trabajo. Así que otra de las cosas que tenemos que preguntar es por otros productos que desde el criterio del consumidor podrían haber hecho el trabajo en aquel momento, en aquella ocasión. Eso nos va a brindar información valiosa al momento de entender la naturaleza del trabajo y qué características tiene que tener un producto para ser idóneo, destacadamente idóneo, para llevarlo adelante. Supongamos que entrevistamos a una muchacha y nos dice que la última vez que comió un helado fue el fin de semana. Había salido con sus amigas y decidieron comer un helado. Cuando les preguntamos qué otra cosa hubiera consumido distinto al helado, nos contesta que hubieran tomado una cerveza. Entrevistamos a una señora adulta, joven, y nos contesta también que su último helado fue el fin de semana, que estaba en la playa y que pasó a alguien ofreciéndolo por la arena.
Recuerda que lo compró porque tenía sed y la opción era caminar un largo trecho hasta donde había un local donde podía comprar una bebida. Otra persona es una profesional soltera que comenta que la última vez que comió un helado fue en Roma. Estaba paseando por la zona del Vaticano, vio una heladería que ofrecía helados muy elaborados y entró a probar uno. En parte para saber qué tal eran y en parte para poder sacarse una foto comiéndolo y que después iba a subir a Instagram y a Facebook. Si no se hubiera comido ese helado, quizás hubiera buscado alguna cafetería típicamente italiana y hubiera pedido algo que llamara la atención aquí en su país de origen. Estas tres entrevistas ilustran cómo el trabajo que se pretende hacer con helado puede ser completamente distinto de acuerdo a las circunstancias. En el primer caso, el helado servía para enriquecer la socialización entre amigos. En el segundo caso, servía para refrescarse. Y en el tercero, se consume porque se quiere tener una experiencia llamativa, especialmente frente a los ojos de terceros. Estos distintos trabajos plantean distintos desafíos. Una vez que se decide a cuál trabajo se va a apuntar, lo que en consecuencia uno tiene que hacer cambia dramáticamente. Cuando uno habla de trabajos, el término se asocia a algo muy operativo, muy práctico, muy funcional, pero los trabajos pueden ser también emocionales. En un trabajo emocional lo que importa es el efecto que tiene sobre las personas o sobre un conjunto de personas. Vamos a ver un caso de un trabajo emocional. Este es el caso de una empresa norteamericana que había detectado que existía una oportunidad de construir apartamentos de mediano tamaño, pero de muy buena calidad, en una antigua ciudad industrial que había entrado en cierta decadencia con el cierre de grandes empresas manufactureras, que en otra época habían existido ahí. La población de la ciudad no estaba aumentando, eh, pero permanecían en esa ciudad personas de mediana edad y mayores con buen nivel adquisitivo. Los jóvenes, los hijos, habían emigrado a otras ciudades, pero los padres mantenían un buen nivel de ingresos y ya no tenía sentido que mantuvieran las grandes casas en la zona de los suburbios, porque ya no estaban los hijos, o porque se habían divorciado, o porque habían enviudado. La idea era entonces ofrecer a ese público objetivo apartamentos que además de ser muy buena calidad, estuvieran muy personalizados. En cada uno de ellos, los detalles del apartamento se ofrecían en una enorme multiplicidad de opciones. Azulejos del baño, azulejos de la cocina, tipos de pisos, etcétera, etcétera, etcétera. Una vez construido el primer edificio, los resultados iniciales eran bastante buenos, bastante promisorios. Cuando estuvieron listas las unidades para ser mostradas, la concurrencia del público fue muy buena. Pero al poco tiempo descubrieron que esas primeras señales auspiciosas no se traducían después en ventas. Nadie tenía una muy buena explicación de qué es lo que estaba pasando. Un vendedor se dio cuenta de un detalle. Había una especial preocupación de los interesados por el tamaño del comedor. No de todos, pero muchos de ellos. Y más concretamente si el tamaño del comedor era lo suficiente como para que cupiera la mesa del comedor que tenían en la antigua vivienda. Dada la inversión que implicaba el nuevo apartamento, lo lógico era comprar mobiliario nuevo, acorde con la calidad del mismo y mucho más práctico para más que estar tratando de adaptar muebles que estaban pensados para una casa grande, para un apartamento que lógicamente era de mucha menor superficie. Entonces, había una falta de lógica en ese apego a la vieja mesa de comedor por más lindo que fuera.
lo que llevó a concluir que no era una cuestión práctica, sino que era una cuestión emocional. La mesa había sido el lugar de encuentro de la familia. La mesa era el símbolo de esa familia que las personas sentían que estaban perdiendo, ya sea por la vida de los hijos, o por la separación, o por la muerte de su pareja. Dejar la mesa sentían que era desapegarse emocionalmente de aquello que había sido lo más importante en la etapa de la vida que estaban dejando atrás. Es así que se dieron cuenta que el trabajo que el cliente necesitaba que se hiciera tenía un fuerte componente emocional. Las personas estaban haciendo una transición entre dos etapas de su vida. Esa transición tenía un componente funcional, pero el componente emocional era igual de importante. El trabajo entonces consistía en facilitar la transición entre ambas etapas y en ambas dimensiones. Aquí lo interesante es que el cliente no era consciente de esto, pero eso no impide que cuando un cliente ve un producto que resuelve mejor el trabajo del cual no era consciente, sea capaz de reconocerlo. ¿Qué fue lo que hizo la empresa? En primer lugar, hacer espacio para la mesa de comedor familiar a expensas del tamaño de una de las habitaciones contiguas. En segundo lugar, se dieron cuenta que esa infinita cantidad de opciones en las terminaciones del apartamento abrumaban a un potencial cliente que no estaba emocionalmente predispuesto ni tenía interés en dedicarle tiempo a eso. En función de ello se redujo drásticamente la cantidad de opciones en cada tema a no más de 3 variantes. Por último, y quizás lo más importante, se incluyó en el paquete un servicio de depósito donde la persona podía guardar con comodidad todo lo que había acumulado en su casa. De esa manera se lograba que pudieran diferir la decisión de qué cosa prescindir, cuando lo que estaba en juego eran artículos y muebles que eran gran parte de su historia. Este caso creo que ilustra magistralmente la importancia que pueden llegar a alcanzar los trabajos emocionales, aun cuando yo esté vendiendo algo tan concreto como un apartamento. En síntesis, un trabajo puede ser funcional o emocional. A su vez, los trabajos emocionales pueden ser de carácter personal o social. En los trabajos emocionales personales, lo que importa es el efecto que el hacer el trabajo tiene sobre cómo se siente la persona con relación a la situación. En los trabajos emocionales sociales, lo que importa es el efecto que el trabajo tiene en la percepción de aquellas personas sobre las cuales el cliente quiere influir. A su vez, un trabajo rara vez está solo, sino que tiene otros trabajos relacionados de menor jerarquía. Es claro que el trabajo principal tiene un peso preeminente en el diseño de soluciones, pero los trabajos secundarios relacionados también pueden tener su peso. No hay que desestimar los trabajos secundarios. Veamos un ejemplo donde tienen un peso decisivo. Aquí están identificados todos los artículos que han sido sustituidos por el smartphone. Originalmente, el smartphone no hacía gran trabajo como alternativa al producto original. Había de ejemplo, las primeras fotos digitales tomadas por un celular eran de muy baja calidad. En contrapartida, permitían sacar fotos en cualquier momento sin necesidad de tener una cámara. También podían ser usadas para escuchar música, pero era una opción cara, y así sucesivamente con cada uno de los casos que se muestran aquí. En cada una de estas funciones es muy probable que el producto original tuviera un mejor desempeño, pero en contrapartida el smartphone tenía una gran ventaja, y era que permitía hacer todos esos trabajos con un solo artículo de poco más de 100 gramos, que podía uno tener todas esas funcionalidades permanentemente, sin tener que recordar que uno tenía que llevar el artículo específicamente, lo que implicaba que si uno quisiera hacer un trabajo equivalente sin usar el smartphone, prácticamente que tenía que tener una mega mochila con todos esos artículos. Con el paso del tiempo, el smartphone no solo presentó una practicidad superior a cada uno de esos productos,
tomados en su conjunto, sino que los equiparó en desempeño. Hoy en día, por ejemplo, la calidad de una foto que se puede sacar con smartphone compite con la de cualquier cámara de buena calidad. Para finalizar este módulo, vamos a dejar planteadas 5 preguntas que ustedes tienen que responder, como en el caso del módulo anterior, en una o dos carillas. La primera pregunta que tienen que responder es la siguiente. ¿Ha cambiado su definición de cuál es el trabajo al que apunta su producto a partir de lo que hemos visto en este módulo? En este módulo hemos visto elementos adicionales que ayudan a tener una mejor comprensión de lo que es un trabajo. No es descartable que puedan servir de base para reconsiderar la definición original que ustedes habían hecho de lo que era el trabajo a realizar en su proyecto. La segunda pregunta apunta a caracterizar el trabajo en términos de su dimensión funcional y emocional. Y la tercera pregunta, al igual que la primera, invita a repasar algunas ideas ya formuladas a partir de los nuevos elementos de análisis, específicamente los argumentos por los cuales el producto que se propone es una forma mejor y más competitiva de llevar adelante un trabajo. La cuarta pregunta invita a distinguir distintos trabajos, si vienen juntos en un paquete, y a jerarquizarlos. Y por último, en este módulo hemos visto mucho con relación al peso del contexto. También en este punto vale la pena revisar lo que ya se haya expresado en la entrega del módulo anterior con respecto a este tema.